Hola, ¿cómo están? Soy el psicólogo Adrián Núñez y el día de hoy me gustaría que nos sentáramos a platicar sobre un tema que vamos a vivir o hemos experimentado en alguna etapa de nuestras vidas, el cual se conoce como el proceso de duelo, el cual es una de las cosas más comunes que vamos a experimentar como seres humanos, debido a que estamos en constante crecimiento y en constantes cambios, los cuales nos invitan y todavía nos acompañan a vivir distintas separaciones, tanto emocionales como materiales, laborales, con las cuales vamos a vivir los duelos. Si bien hemos pensado que las fases del duelo solamente son 5, durante esas etapas de duelo estamos viviendo distintas microfases en las cuales vamos a ir comprendiendo y aprendiendo de por qué está sucediendo este proceso, para qué está sucediendo. Bien, conocemos que existen 5 fases: la negación, la ira, la negociación, tristeza y aceptación. Si bien esto es cierto, durante cada uno de los procesos vamos a ir viviendo escalones que nos van a llevar de etapa en etapa para así mismo poder superar el duelo. Vamos a platicar un poquito sobre de este tema. ¿Por qué se originan los duelos o para qué sirven los duelos? Dependiendo de los autores que los vayan a evaluar, para mí, desde mi punto de vista, un duelo sirve para que un ser humano pueda tener una trascendencia y un aprendizaje con el cual pueda llevarlo a una etapa de vida más grande en el que se encuentra actualmente, con el fin de poder crecer y poder experimentar cosas nuevas, ya que se supone que para eso venimos a esta tierra, venimos para vivir, venimos para experimentar, venimos para sentir, ¿sí? Los duelos se van a vivir cuando tengamos un desprendimiento de algo que tenga una relación afectiva. Si bien muchas veces pensamos que el trabajo o cuestiones materiales no tienen una cuestión afectiva, siempre muy internamente de nosotros sí llega a haber una emoción, llega a tener un apego, llega a tener, tapa un vacío, perdón, que podamos llegar a confundir, porque todos tenemos una carencia emocional, todos tenemos una huella con la cual podemos tapar dependiendo de la situación en la que estamos. Y todos estamos en una etapa de neurosis y que en algún momento nos vamos a sentar a platicar sobre estos temas. Un ser humano puede estar en una vida completamente normal, pero en alguna etapa vamos a llegar a un estado de shock. El duelo que más vamos a comprender o con el que más nos vamos a relacionar va a ser la ruptura de una relación, que en su momento vamos a hablar del por qué puede pegar tanto el desprendernos de un ser humano al cual en algún momento llegamos a amar o que aún seguimos amando por querer estar ahí. El problema de un duelo por la pérdida de un ser querido, que también es una de las situaciones que más se han presentado y que más llegan a consulta. Es una de esas cuestiones en las cuales me gustaría enfocarme más que en cuestiones laborales o cuestiones materiales. Pues bien, para poder comenzar con una etapa de duelo, primero la persona se tiene que presentar en un estado de shock. ¿Cuándo se va a presentar el estado de shock? Cuando el suceso precipitante, en este caso la muerte, llegue a noticias acerca de él. ¿A qué me refiero con esto? Que algún pariente, algún vecino, algún familiar se acerque a la persona y le diga: ¿sabes qué? Tu abuelo, tu hermano, tu primo, tu papá, tu mamá han muerto. Cuando llega esta información a nosotros, porque no siempre llega de una forma que sea tratada con delicadeza, sino que es algo que llega de golpe, la persona no puede llegar a procesar, pues nuestra cultura mexicana no nos da para poder comprender la muerte como algo positivo, sino como algo negativo. Cuando estamos en un estado de shock y una vez que nos podemos liberar de él, que siempre se va a poder liberar porque es un proceso natural que tiene el cuerpo, vamos a tener la negación. Por naturaleza nuestro cerebro no le gusta el dolor, entonces vamos a estar experimentando una negación en la cual el cerebro va a tratar de convencerse a sí mismo que esto no ha sucedido, que la persona sigue viva, que la persona no ha muerto, de la manera en la que va a decir: en la mañana yo lo vi, en la mañana yo platiqué, pero era muy joven, pero tenía muchas cosas por hacer, pero tiene hijos, pero tiene familia, pero me tenía a mí. Sí, pero me dijo que íbamos a hacer algo. Siempre el cerebro va a intentar buscar la manera
con la cual se pueda desnivir esta situación de dolor porque vamos a comenzar a experimentar, porque como les comento, al cerebro no le gusta el dolor, ¿sí? Una vez que pasamos por esta etapa, vamos a pasar por la etapa del miedo. Es normal que sintamos miedo, pues como les comento, no siempre estamos preparados para poder experimentar lo que es la muerte, pues en nuestra cultura la muerte está visto como algo malo porque vamos a una cuestión de infierno en la cual se nos va a juzgar por haber hecho lo bueno o lo malo, y creemos que muy probablemente nunca más nos volvamos a ver en el camino. Pero dependiendo de cómo lo vea la cultura, así mismo será la identificación y la forma de proceso que se le va a dar a la muerte. Basándonos en nuestra cultura mexicana, siempre lo vamos a ver la muerte como algo totalmente negativo. Entonces, vamos a sentir miedo por ese desprendimiento, miedo por no saber qué va a pasar con él, miedo porque ya no lo vamos a volver a ver, ¿sí? Vamos a sentir miedo porque sabemos que vamos a continuar con un trayecto o un camino del cual ya no va a ser totalmente sencillo, porque ahora viviremos con una herida. Al cerebro, como les he comentado, no le gusta el dolor, entonces es un miedo poder vivir con una herida abierta, porque llevándolo a temas físicos es como si por toda la eternidad o todo lo que llevemos de vida vamos a traer una herida que nos hicimos con un cuchillo abierta, que cualquier cuestión, ya sea aire, agua o algún factor de contaminación, le va a poder generar un dolor, le va a poder generar que se vuelva vulnerable en estas cuestiones, ¿sí? Una vez que podemos pasar de la etapa de miedo, vamos a pasar a la etapa de enojo, tomando en cuenta que nosotros somos una cultura en la cual somos muy religiosos. Por lo regular el mexicano siempre va a intentar atacar a Dios. ¿Por qué te lo llevaste si él era tan joven? ¿Por qué hiciste eso con él? ¿Por qué me dañaste a mí? Es aquí cuando podemos ver en el discurso de la persona en donde no le importa como tal el hecho de que se haya llevado al ser querido. Se trata de que me da odio y me da coraje el hecho de que te llevaste algo que yo necesitaba. Es normal empezar a sentir este tipo de egoísmo que tenemos en nosotros mismos, porque claramente cada ser humano va a ver por sí mismo. Cuando tenemos estas cuestiones en donde hay un desprendimiento emocional y van a quedar huecos que no vamos a poder llenar tan sencillos, entonces es cuando se genera este enojo y esta furia, siempre reclamando y reprochando a un ente. Si tú quieres ser religioso, si quieres creer en Dios, en Jehová, en quien tú gustes creer, todas las creencias son válidas en esta etapa de vida, pero siempre se le va a reprochar a un ente con el cual no podamos tener una respuesta, porque sabemos que no hay una respuesta positiva para lo que se está viviendo. También se siente coraje y se llega a sentir odio por la persona que está muerta, porque nos dejó, nos abandonó. Recordemos que los seres humanos es totalmente normal que tengamos una huella de abandono, porque así crecimos, así nos desarrollamos, y es totalmente normal, es parte de nuestra vida tener esta huella. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta etapa en donde alguien muere, es porque alguien nos está abandonando. Entonces está activando esa huella anímica que en algún punto llegamos a tener y que nos va a generar un daño, que nos va a generar un dolor. Después del enojo viene la negociación. Cuando trabajamos la negociación, es un mecanismo de defensa con el cual vamos a desinhibir el shock que tuvimos arriba, ¿ok? Muy común, va a ocurrir en los velorios o en los funerales, o como tú le quieras llamar, está bien la forma en la que le quieras llamar, en donde llévame a mí, pero no te lo lleves a él. Pero si él tenía que hacer esto, ¿y por qué no lo regresas nomás con que termine de despedirse de su familia? Pero si tenía hijos chiquitos, al menos primero hubieras dejado que los dejara crecer y los viera crecer y casarse, y después te lo llevas. Siempre vamos a intentar buscar la forma en la cual podamos hacer que regrese a nosotros esa persona que ha partido, porque todavía no podemos comprender lo que está ocurriendo en esta situación. No podemos comprender por qué se fue, para qué se fue, ¿sí? Es muy importante trabajar en terapia este proceso, porque no es un por qué, sino es un para qué. Todo pasa por algo, todo pasa porque viene otra cosa. Entonces, cambiar el por qué para qué va a ser una forma en la cual nos vamos a poder liberar y vamos a poder despejar distintas preguntas. Es más sencillo para el cerebro trabajar con un para qué que por un por qué.
El por qué no tiene una respuesta como tal. No existe una respuesta para un por qué. No somos seres o no somos seres sobresalientes o superdotados que podamos saber por qué suceden las cosas. Podemos interpretar con un para qué. ¿Por qué murió? Para que yo comprendiera lo que es la ausencia de un ser querido, para yo poder aceptar y asimilar que era lo necesario que yo necesitaba para tener ese contacto con la muerte en alguna etapa de nuestras vidas. Entonces, en esta negociación es importante cambiar el por qué para un para qué. Así podemos trabajar más con el paciente y podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Y si tú no eres psicólogo y solamente estás escuchando esto, es importante que lo modifiques para que tu cerebro te dé la información suficiente para que puedas superar este duelo que estás viviendo en este entonces. Después de la negociación viene una etapa que se llama depresión. Esta es una de las etapas más complicadas, pues estamos en el abismo. Es cuando el paciente o el sujeto no sabe qué está ocurriendo. Llegar a un estado de depresión podría generar lo que todos conocemos como un estatus de tristeza, el no querer trabajar, el no querer comer, el no querer levantarse, el querer dormir todo el día, ¿sí? Nosotros interpretamos la depresión de esa manera, pero también se puede interpretar de otra manera. Personas que solamente van a trabajar de 24 horas para ocupar su mente y no tener que pensar en ese duelo que se está viviendo. El tener que reprimir todas sus emociones para que así no las pueda liberar y no se tenga que ver vulnerable frente a los demás. Porque es el mayor, porque es el papá, porque es la mamá, porque es el fuerte, porque es el hombre, porque es la mujer, por lo que queramos, siempre vamos a tener una carga que nos puede impedir poder desbordar esa emoción que tenemos cuando un ser humano se ha ido. En la etapa de la depresión debemos de tener mucho cuidado, porque en esta etapa podría llegar a fallecer el paciente o podría fallecer el sujeto, como tú le quieras decir. Esto se debe a que podríamos llegar a un lapsus de depresión muy gradual, en donde sea una depresión grave, en la cual el paciente pueda llegar a generar una ansiedad que le llame a quitarse la vida, ¿sí? Una persona depresiva difícilmente se va a poder quitar la vida porque no va a tener la energía o no va a tener la atención para hacerlo, pero va a haber una etapa en dicha depresión en la cual la ansiedad se va a liberar por el sobrepensamiento y va a poder generar ese suicidio que se puede llegar a generar. Es muy importante en esta etapa estar muy presente con esa persona que está viviendo su duelo, estar preguntando cómo está, estar preguntando si está bien, si necesita algo. Muchas veces los seres humanos no vamos a decir lo que necesitamos, pero sabemos como una red de apoyo qué es lo que aquel sujeto necesita. Sabemos que si necesita un abrazo, si necesita una compañía, si necesita estar solo, cuándo es momento de estar solo, cuándo es momento de estar acompañado. Eso lo vamos sabiendo conforme nos vamos relacionando con la persona. Nosotros como terapeutas tenemos que estar muy conscientes de lo que está procesando, de lo que se está viviendo, estar atento al teléfono porque si en algún punto te quiere llamar, poder atender estas situaciones, poder atender estas cuestiones para así mismo poder canalizar esa emoción que podría llegar al suicidio. Es importante trabajar siempre con el corazón, siempre con la empatía, siempre sabiendo que nosotros podemos estar en ese lugar. La depresión es la etapa más profunda de todo este proceso y es la parte en la cual vamos a aprender más. Después de la depresión viene una parte de la cual cuando tenemos este duelo o cuando estamos en cuestiones del velorio, siempre nos dicen pronta resignación, pronta resignación. Creo que es una de las palabras más complicadas que pueden existir porque decir pronta resignación para mí es anular una emoción, ¿saben? Es anular unas cuestiones donde no sabemos qué está sintiendo la persona que está del otro lado, no sabemos cómo lo está viviendo. Nosotros queremos una resignación. La cultura mexicana es muy de que te tienes que resignar, tienes que entender que ya está bien, pero antes de poder resignarnos, debemos de sentir, debemos de vivir, debemos de llorar, nos tiene que doler. Estos duelos tienen que doler, por eso se llaman así. Entonces,
Cuando vivimos la depresión es cuando más vamos a sentir, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a odiar, vamos a sentir. Y está bien sentir, está bien llorar, está bien no quererse levantar de la cama por un par de días, pero también tenemos que saber autorregularnos, ¿sí? Para poder pasar a la resignación. La resignación va a ser esa preparación que vamos a tener al último proceso, al proceso del aprendizaje, ¿sí? Al proceso de la evolución, al proceso de una metamorfosis que nos va a permitir aprender a vivir la vida con esa ausencia o con ese duelo que vamos a estar cargando día con día, porque a pesar de que lo podamos procesar y lo podamos trabajar, no significa que esa herida va a sanar por completo. Va a ser una herida sensible que en algún punto se va a volver a tocar. Cuando llegamos a la resignación hemos comprendido hasta cierto nivel por qué o para qué ocurrió esta situación, para qué él murió. Si fue una muerte que ya era anunciada, entendiendo esto como que era una persona ya grande con una enfermedad. Si fue una persona que tuvo una muerte precipitada como un accidente o como aquí se ha vivido mucho de algún asesinato o algo que se le conozca. Comprender para qué pasó. En la etapa de la resignación ya estamos procesando lo que está ocurriendo, ya estamos viviendo lo que se tiene que vivir, ¿sí? Ya pasamos esa barrera del estar cegados, de tener una visión de túnel. Ahora nos estamos abriendo un panorama más grande porque ahora estamos aprendiendo a aprender. Ahora estamos instruyéndonos en una nueva etapa de vida, ¿sí? Después de esta sigue la aceptación. Una vez que vamos a aceptar lo que ha sucedido es porque ya aprendimos, porque en nuestro sistema, en los algoritmos que tenemos en el cerebro, ya pudimos registrar la razón por la cual murió, la razón por la cual se fue, la razón por la cual ya no está aquí con nosotros. En esta etapa ya estamos bien con nosotros, con nuestra espiritualidad, con nuestro entorno, con esa persona que partió. Ya le permitimos que se fuera. En la aceptación tenemos un aprendizaje y ese aprendizaje es importante que lo proyectemos y que lo heredemos a las personas que continúan, porque así como esa persona que estuvo en el duelo, hay muchas más personas que también se vieron involucradas en este duelo, pues esa persona que se fue no solamente convivía con un solo ser humano, sino que convivía con muchos sistemas en su momento. Después de la aceptación tenemos el encuadre de sanidad, perdón, el encuadre de sanación. En esta etapa ya estamos como cuando hay una operación y nos tienen que quitar las puntadas, ¿sí? Ya es esta etapa en la que ya podemos reincorporarnos a la vida y poder estar lo más placenteramente posibles. Podernos reincorporarnos a nuestro trabajo al 100% con nuestra familia, el poder recordar a ese ser querido que se fue y poder continuar trabajando y viviendo sin necesidad de caer en un lapsus depresivo, en una depresión, en una crisis de ansiedad. En esta etapa de la vida nos estamos reincorporando, como cuando nos operamos, reitero. Podemos ya terminar nuestra incapacidad y recuperar y ponernos a trabajar en todos los sistemas que nos rodean. De todos modos tiene que ser con calma, tiene que ser de una forma en la cual sigamos cuidando nuestra ideología y nuestras cosas. Después de esto sigue algo que se conoce como volver a la vida. Ya es cuando podemos volver a correr, es cuando podemos volver a sentir, podemos tener otro sentimiento para esa persona. Porque ya comprendimos que no debe de estar ya con nosotros, que es momento de que esa persona parte y de que continúe con su camino. Y es así como podemos llegar a la vida normal. Cuando tratamos temas de muerte, cuando tratamos temas de suicidios, muertes anunciadas, muertes precipitadas, es importante, así como para nosotros mismos, como para aquel ser humano que se fue, hacerle ver a ese ser humano que está bien, que se puede ir, que podemos vivir sin la necesidad de estarlo recordando, que podemos seguir viviendo sin que él nos esté viendo, porque dependiendo de lo en que tú creas, no sabemos si Él nos está viendo, si Él nos está siguiendo, si Él no puede ir a su proceso para poder tener ese descanso eterno del que tanto nos han hablado. Entonces, creo fundamentalmente que es importante
que todos nosotros podamos tener esa empatía para aquel que se fue, porque ese que se fue no significa que ya terminó con su proceso, sino que solamente es una transformación de una vida a una vida espiritual que no sabemos hacia dónde va o para dónde va, y que solamente aquellos que han partido saben hacia dónde está. Es importante que entendamos que cada ser humano va a vivir su duelo dependiendo de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. No significa que una esté mal o que otra esté bien. Todas las vivencias de duelo son correctas y todas tienen un tiempo específico. Unos seres humanos van a poder reincorporarse a su vida en 2 semanas, otros van a tardar 2, 3, 4 años y está bien. Cada uno de nosotros tiene herramientas y tiene habilidades para poder sobrellevar estos sucesos, y no significa que porque él o el otro tiene menos herramientas que uno es porque esté mal o esté equivocado. Solamente cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida, cada uno de nosotros tiene un destino marcado. Tenemos que aprender a ser una compañía y no una carga en estas cuestiones. Bien, me gustaría terminar este tema así, quedándonos con empatía, quedándonos con el respeto, con la solidaridad y el acompañamiento. Y recordar que cada forma de vida es totalmente aceptable, y cada proceso de duelo y cada proceso de idealismo está totalmente correcto, y cada uno debe de ser respetado, porque así como a nosotros nos gustaría que se nos respetara, también nosotros deberíamos de respetar a aquellos que nos rodean.